mundo está en crisis, las protestas estudiantiles se multiplican. Una juventud descontenta reclama por un futuro que le cierra las puertas. Y en medio del debate, la educación. Hoy en DEF TV, educación y desarrollo. ¿Hacia dónde se dirige el mundo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a DEF TV. Muchas gracias por acompañarnos en este programa en el que vamos a abordar un tema que es realmente sumamente vasto, muy interesante y también muy importante para ponernos a pensar como ciudadanos, porque tiene que ver sobre todo con nuestro futuro, con nuestras posibilidades como país, que es la educación. Para eso hemos invitado a Silvina Wirtz, bienvenida. Gracias, un placer estar acá. Es doctora en educación, una de las personas que más sabe sobre el tema, así que para nosotros realmente es un honor tenerte en el programa. El gusto es mío, la verdad. Y va a estar con nosotros también Tomás Bulat. ¿Cómo estás, Tomás? ¿Qué tal, Muriel? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Vamos, como siempre, a ver el primer informe que presenta el tema. Es un tema que ha estado realmente en debate, sobre todo por lo que ha estado ocurriendo en el país vecino, Chile, donde se han llevado a cabo estas protestas en reclamo por la educación gratuita, pero que tampoco ha sido ajeno a la realidad de otros países, que si bien con diferentes matices tienen este denominador común de una juventud reclamando lo que considera que les pertenece, ¿no? La posibilidad de formarse, de educarse y de aspirar a un futuro mejor. Vamos a ver el informe. Las últimas crisis económicas tuvieron graves consecuencias para las finanzas del mundo. Grandes compañías cayeron, robustos bancos tuvieron pérdidas millonarias y hasta el propio sistema capitalista tambaleó. A más de 3 años de la debacle de 2008 y ante un nuevo horizonte negro, otros sectores de la sociedad emergen como víctimas de las malas decisiones políticas. Como nunca antes en este siglo, una verdadera crisis estudiantil se cierne sobre millones de jóvenes que ven un futuro lleno de complicaciones. Las cadenas de noticias reprodujeron hacia todo el mundo las imágenes de una Inglaterra en llamas. Aunque de neto corte económico, la violencia que se vive en las calles de Londres es impulsada por millares de estudiantes que no encuentran una respuesta a sus demandas. Did you see people actually attacking shops? I saw with my eye, age from 16 to 19. And what did you see them doing? Covering their hair, attacking shop. My shop, I was lucky to lock up in time. If I'm not lucky, maybe I'll be a dead man. These are sickening scenes. Scenes of people looting, vandalizing, thieving, robbing. Scenes of people attacking police officers and even attacking fire crews as they're trying to put out fires. This is criminality, pure and simple, and it has to be confronted and defeated. Quizás con menos vehemencia que en Londres, el fenómeno de los mileuristas en España conduce a la mediocridad a millones de jóvenes. A pesar de estar educados en las mejores universidades, no logran encontrar un puesto de trabajo acorde a sus títulos. ¡Así está la juventud canaria! ¡Llaman democracia y no lo ves! ¡No nos mires! ¡Únete! ¡No nos mires! ¡Únete! Dentro de los 1000 dignados se repite una constante. Jóvenes desilusionados con un sistema que no les brinda ni siquiera la seguridad de repetir el estado de bienestar que vivieron sus padres. Son profesionales, preparados y con energía, pero el mercado les cierra las puertas. Conseguir un empleo en tiempos de crisis es una ardua tarea, pero lo es aún más lograr un salario superior a los 1.000 euros en ese puesto de trabajo. Más de 18 millones de españoles perciben unos ingresos brutos mensuales inferiores a los 1.100 euros, lo que representa el 63% de la población ocupada. Del estudio se destaca además que cerca de 1,5 millones de empresarios y profesionales ingresan en torno a los 1.000 euros al mes. Pero sin lugar a dudas,
La peor crisis de estudiantes en el mundo se vive en América Latina. Desde hace más de 2 meses, cientos de alumnos universitarios y secundarios de Chile se manifestaron en las calles para rechazar un proyecto que, según ellos, permitía a las instituciones públicas convertirse en entidades con fines de lucro. El propio presidente trasandino, Sebastián Piñera, luego de firmar una ley de calidad educativa, aseguró que en su país no es posible garantizar la educación pública y gratuita para todos los chilenos. Luego de 2 meses de protestas estudiantiles, el gobierno chileno promulgó una ley de calidad en la educación. La norma no es la que demandan los alumnos movilizados, sino una gestionada por el gobierno anterior de Michelle Bachelet. El presidente Sebastián Piñera suscribió el documento en compañía de su gabinete y en el acto hizo un balance de los 2 últimos meses de manifestaciones estudiantiles en Chile. Nada es gratis en esta vida. Alguien lo tiene que pagar. Si le damos educación gratuita al 10% más favorecido de nuestra sociedad, lo que estaríamos haciendo es que el total de la sociedad, incluyendo los más pobres, con sus impuestos, estarían financiando la educación de los más afortunados. El 70% de los alumnos chilenos están matriculados en instituciones privadas y más del 50% de ellos sacaron un préstamo con un banco para poder pagar sus estudios. En relación con el PBI per cápita, Chile tiene una de las educaciones más caras del planeta. En este momento lo que nosotros recibimos no es comparado con nada a otros países. Queremos solamente una educación de calidad para nuestras generaciones y que se arregle todo esto a nivel nacional. Bueno, yo soy abuelita y lógico estoy apoyando a mis nietos, porque quiero que la educación sea buena, sea gratuita, porque hay muchos niños que están estudiando y están endeudados hasta los pies, ¿cómo se dice? Las crisis económicas tienen su correlato en varios sectores de la sociedad y en general los que más la sufren son los de menos recursos. Cuando una persona no se puede educar o no tiene un mercado al cual incorporarse, un nuevo conflicto nace. Y mientras tanto, según los últimos datos de la UNESCO, más de 70 millones de niños en el mundo no llegan ni siquiera a la educación primaria. Muy bien, y veíamos ahí, Tomás, en el informe, ¿no?, al presidente de Chile, bueno, diciendo sin eufemismos, ¿no?, que nada es gratis en la vida, que en Chile no tiene la capacidad de brindar educación gratuita. Mirando los números de la economía chilena, ¿esto tiene que ver realmente con una imposibilidad o tiene que ver con una cuestión de prioridades y de política? A ver, vamos a separarlo. Primero, nada es gratis, eso es absolutamente cierto. Lo cual se decide, lo que un país tiene que decidir es quién lo va a pagar y cómo se lo va a pagar, pero que gratis no es. El hecho de que yo vaya a estudiar y no esté pagando por mi estudio no significa que alguien no lo está pagando. Es decir, el modelo argentino, por ejemplo, de educación gratuita, incluida la universidad, se paga con impuestos. Digo, las universidades le cuestan a la Argentina hoy por hoy 17.000 millones de pesos por año. O sea, es una cifra realmente muy importante de una decisión de una sociedad que ha tomado, por ejemplo, el tema de la universidad, hacerse cargo de ellos. Entonces, todas estas cuestiones es quién la paga. En Chile hay otro modelo, que es un modelo que tiene más que ver con una oferta privada, sobre todo a nivel universitario, y en los cuales a veces lo que se consigue es subsidios a la demanda o créditos a la demanda, entonces los jóvenes van y pagan esa educación privada. Cuando uno hace esos cálculos, muchos dicen, bueno, en realidad es la educación más cara. ¿Por qué? Porque el costo promedio por universitario que se recibe, o por universitario que está cursando, que eso también hay que verlo, te resulta finalmente más elevada que, por ejemplo, en el caso de Argentina. Ahora, después hay que evaluar qué relación hay entre los costos, o sea, lo que te cuesta la educación, más los resultados que está teniendo dicha educación. Claro, porque, por ejemplo, Silvina, ¿no?, veíamos el caso de Chile. El porcentaje de alumnos de entre 19 y 25 años que logra terminar la secundaria es casi el doble de la Argentina, el más exitoso en toda América Latina. ¿Cómo se relaciona lo que está diciendo Tomás con estos números? ¿Tiene que ver con que uno valora más la oportunidad que tiene porque le cuesta? ¿Tiene que ver con que no todo el mundo tiene acceso precisamente a una educación de nivel secundario? No, yo lo que creo es que, a ver, son dos temas distintos, ¿no? Me parece que
desde ya la educación tiene que ser gratuita y es muy bueno que también sea gratuita y existan universidades nacionales o estaduales que ofrezcan esta educación gratuita, porque la educación es un derecho y la gratuidad hace a la posibilidad de igualdad de oportunidades. Si nosotros no garantizamos una educación gratuita, lo que hacemos es segmentar aún más una sociedad y garantizar injusticias. Pero además el derecho, digamos, a la educación es un derecho constitucional, es un derecho que está en los tratados internacionales y que entonces los estados definitivamente se tienen que hacer cargo. Hacerse cargo implica no solo, como dice Tomaszewski de las Naciones Unidas, garantizar que accedan formalmente, sino garantizar que los estudiantes continúen y se gradúen en tiempo y forma con los conocimientos que se necesita para insertarse hoy en una sociedad del conocimiento. La verdad es que si uno mira los casos, por ejemplo, en mi caso particular, yo no hubiera podido ir a una universidad privada en donde hubiera tenido que pagar. Entonces, la verdad que en ese sentido, la Argentina, a través de la gratuidad, lo que está garantizando es que el que quiera, el que tenga voluntad, el que quiera ascender, etcétera, pueda, digamos, acceder a la universidad. No alcanza. ¿Por qué? Porque a veces, digamos, hay escuelas secundarias que te ofrecen una calidad que otras no te lo ofrecen, claro. Y eso suele pasar, digamos, y para poder después desempeñarte bien en la universidad vos tenés que tener un buen secundario, pero esa es otra discusión. Y de hecho, cuando uno estudia, digamos, los presupuestos universitarios del primer mundo y mira cuánto se financian con la matrícula, o sea, qué porcentaje del presupuesto universitario ocupa la matrícula, uno ve que una buena universidad, un 25-30% del presupuesto se financia, claro, con el área. No es fundamental, no es fundamental. Entonces, pensar que, digamos, como vos recién señalabas, es la persona y no el Estado el que tiene que financiar, digamos, gran parte de la educación y el acceso gratuito a la universidad, es por lo menos aumentar la injusticia, especialmente en países de América Latina y aún en países del primer mundo, digamos, en términos de accesos a derechos y a derechos sociales como es la educación. Silvina, cuando vos decís que el Estado debe garantizar la gratuidad de la educación, ¿dentro de los educadores hay un consenso generalizado en este aspecto o vos te encontrás con colegas tuyos que de repente son defensores acérrimos de la educación privada, por ejemplo? No, no me encuentro con colegas, porque sobre todo ahí es un derecho constitucional, o sea, la Constitución argentina dice que la educación tiene que ser un derecho y que es un derecho ni siquiera individual, es un derecho social. Y en este sentido el Estado es el que tiene que garantizarla. Después pueden existir escuelas privadas, pero eso es otra discusión. El Estado tiene que garantizar una educación para todos. Si además quiere ser una sociedad de calidad democrática, si quiere ser una sociedad integrada, si quiere ser una sociedad en donde, digamos, pueda cada vez más y mejor tener trabajos de calidad para todos y donde todos puedan vivir mejor, la educación es como el ABC, mucho más en estas sociedades. Uno vive todo el día al lado de conocimiento, el celular es conocimiento, la televisión es conocimiento, la posibilidad de un diálogo interesante es conocimiento. ¿Cómo conseguimos eso si no tenemos sociedades educadas? Y obviamente la educación también nos permite resolver los conflictos no a través de la violencia, sino a través del diálogo, claro, digamos, y a través de un diálogo pacífico, un diálogo interesante. Ahora, me parece que hay dos cosas muy diferentes, ¿no? Una es el caso de Chile y otra cosa es lo que está pasando en Europa, que no es similar, porque ahí los estudiantes salen a la calle por otros temas, ¿no? Y para los dos, ¿piensan que hoy por hoy, en los tiempos que corren, la educación sigue siendo garantía de movilidad social para una sociedad?